5 minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos aquí en el living. Recién teníamos a una escritora hablando de literatura, ahora es momento de hablar de salud. Estamos recibiendo a la doctora Carla Bianchi, ella es gastroenteróloga y hepatóloga, además es asesora en el Fondo Nacional de Recursos y coordina el área en la Española, en este área en particular. Primero que nada, Carla, muchísimas gracias por venir. Un placer recibirte aquí. Gracias, Alejo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. La excusa de la invitación tiene que ver con unos nuevos medicamentos que aparecieron en el Fondo Nacional de Recursos para lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, que además tienen como varias particularidades que vamos a ir desarrollando en la entrevista. Pero ¿te parece si empezamos definiéndolas? ¿Qué son o cuáles son estas enfermedades? Me parece perfecto. Las enfermedades inflamatorias intestinales, como su nombre lo dice, son enfermedades que provocan una inflamación crónica en el intestino con episodios de reagudización, que son multifactoriales. Tienen, por un lado, factores genéticos que la predisponen, por eso lo vemos muy frecuentemente en determinadas países o grupos raciales. Por ejemplo, predomina mucho entre los anglosajones, en la raza judía. Tiene un componente genético porque lo vemos más frecuentemente en aquellas personas que tienen algún familiar con estas patologías, y tienen una base autoinmune, que es justamente lo que gatilla, lo que genera esta enfermedad. O sea, hay una disregulación o una mala regulación del sistema inmunológico que hace disparar esta reacción inflamatoria contra el intestino. En el caso de la colitis ulcerosa, contra el intestino grueso o colon, y en el caso de la enfermedad de Crohn, contra cualquier sector del aparato digestivo, desde la boca al ano, si bien predomina en el intestino tanto delgado como el colon, ¿no? ¿Esas dos enfermedades son las principales o son las únicas dos enfermedades crónicas que hay respecto a la inflamación intestinal? Bueno, existe también lo que se llama las colitis indeterminadas, que son un pequeño porcentaje de los casos en los cuales a veces no podemos encasillarlas en una u otra. Pero a grandes rasgos te diría que podemos decir que son estas. ¿Qué son esas dos? Hablábamos fuera del aire que tienen muchas coincidencias o cuando se habla de las características de la enfermedad, muchas de ellas son muy parecidas. ¿Se puede definir o diferenciarlas? ¿Cómo no? Para que la gente sepa, justamente la colitis ulcerosa, como te decía hace un minuto, afecta el intestino grueso, el colon, en forma continua. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona afectada comienza distalmente en el recto y se extiende en mayor o menor extensión dentro siempre del colon en forma continua, con la existencia de inflamación que genera úlceras en el intestino. Por eso uno de los síntomas predominantes de esta patología es la diarrea o el sangrado o la diarrea con sangre. En cambio, en la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar cualquier sector, como te decía, del tubo digestivo, predominantemente el intestino delgado y colon, y que lo afecta en forma parcheada, es decir, en forma sectorial. No hay una enfermedad continua. Por lo tanto, de la topografía o la ubicación de esos parches de úlceras o de inflamación es que va a depender la sintomatología que va a presentar el paciente. Es así que puede presentarse desde dolor abdominal, fiebre, diarrea, retraso en el crecimiento en los niños, también pérdida de peso en los adultos. O sea, la sintomatología ya es más inespecífica, más variada. Te lo pueden dar otras patologías, por lo cual puede confundirse. Y el punto clave en esto es la reiteración, ¿no? O la persistencia, mejor dicho, con el correr de los años. En definitiva, es la parte inmunológica ahí lo que lo activa. Y la permanencia de este tipo de síntomas es lo que uno puede llevar a decir y diagnosticar este tipo de enfermedades. Exacto. Lo estás diciendo como si fueras un especialista. Bien. Justamente, el debut de estas enfermedades muchas veces se puede confundir con un suceso infeccioso intestinal. Claro, una parte una gastroenterocolitis, un proceso infeccioso, una diarrea con fiebre, se dan antibióticos, cede, pero la reiteración en el tiempo de estos síntomas es lo que justamente lleva al médico, al paciente a consultar primero que nada, y al médico a buscar estas enfermedades. En la colitis ulcerosa te diría que es más florido, porque como el signo más evidente es el sangrado, y la gente cuando ve sangre se asusta y consulta más precozmente. Claro, ahí hay un elemento clave que queda a nivel visual incluso. Te quería preguntar por los efectos que tienen este tipo de enfermedades, lo que son, creo que pasa en general con las autoinmunes y lo que es crónico, que es el impacto que tiene más allá de la salud, en lo psicológico, en lo que es la calidad de vida de la persona, lo que afecta un montón y que suele mejorar cuando se tiene un diagnóstico claro. ¿Es así? ¿Pasa y repite como en otras enfermedades? Dijiste dos cosas que son clave. Una es lo que afecta a una enfermedad crónica en la vida. La enfermedad crónica es muy invalidante.
Porque cuando uno tiene una enfermedad que sabe que a corto, mediano o largo plazo va a tener una curación, es muy diferente que cuando uno sabe que tiene una enfermedad que es crónica. Que nosotros le vamos a poder, en el mejor de los casos, asegurar una remisión prolongada, pero nunca, por el momento, nunca una curación. Eso impacta mucho. Encima impacta muchísimo porque esto afecta la calidad de vida, porque si bien es una enfermedad que predomina, se puede presentar en cualquier edad, desde los niños hasta los adultos, predomina en el adulto joven. Bien. Y es la etapa de la vida donde vos te estás casando, estás formando tu familia, estás insertándote en el mercado laboral con las condiciones justamente de una calidad de vida que te condiciona en un trabajo el tener un baño cerca. Entonces es una enfermedad que impacta muchísimo en esa edad que es clave para el ser humano. Eso es muy importante. Y lo otro que decís vos, que dijiste el tener un diagnóstico. Cuando uno tiene una enfermedad, ¿verdad? Más allá de que no deja de ser grave tener un diagnóstico, y más cuando el diagnóstico de una enfermedad crónica, el no tener un diagnóstico creo que es de las cosas que generan más incertidumbre. El tener un diagnóstico y el tener un plan de ruta que se va a elaborar junto con el paciente y con todo el equipo médico, porque es un equipo multidisciplinario el que debe asistir a estos pacientes, yo creo que dentro de lo que impacta una enfermedad crónica genera cierta, por lo menos, tranquilidad. O sea, saber hacia dónde voy. Bien. ¿Se diagnostica aquí en nuestro país fácilmente o puede, en base a tu experiencia también, haber un subdiagnóstico? Mira, el diagnóstico se puede hacer, tenemos todas las herramientas en nuestro país para hacerla, porque el diagnóstico es endoscópico, a través de la colonoscopía y a través de la resonancia o enteroresonancia. El problema acá no es el subdiagnóstico, sino es la consulta tardía, por lo que vos decías recién, ¿verdad? El no identificar los síntomas o el adjudicárselo a una enfermedad infecciosa y esperar y retrasar el diagnóstico. Y esto es muy importante porque se ha visto que los nuevos tratamientos impactan muchísimo en la calidad de vida cuando son dados precozmente en la enfermedad. Es decir, aquellos pacientes que son diagnosticados muy tardíamente y empiezan los tratamientos más tardíamente van a tener un pronóstico sin duda menos bueno, por decirlo de alguna manera, que aquellos pacientes que son diagnosticados precozmente y tratados en lo que llamamos nosotros la ventana de la oportunidad, que es el tiempo entre el inicio de la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento precoz. Claro, porque en definitiva la enfermedad en este caso en particular, imagino todas las enfermedades en general, pero en este en particular genera un retroceso. Una vez que va avanzando la enfermedad va dañando al cuerpo y es difícil también revertirlo. Digamos, es casi que imposible porque hoy los medicamentos es como vos decías, es intentar de que la vida sea un poquito mejor de esa persona. Esto también que decís es muy importante porque si bien nosotros no podemos lograr una curación, a lo que acá se apunta con el tratamiento, y esto le hablo a la gente porque es muy importante, es a lograr las complicaciones de la enfermedad. Cuando uno tiene una enfermedad de estas con úlceras, el problema y el riesgo es que la úlcera haga una perforación, un sangrado, una hemorragia digestiva, que lleve una cirugía, o a un cáncer de colon que lleve una cirugía y lleve eso, sea condición de realizar una resección del colon con la consiguiente consecuencia de vivir sin el colon, ¿no? Y en el caso de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que su afectación y las úlceras son mucho más profundas en el intestino, en la pared del intestino, que se pueden inclusive penetrar a otros órganos y generar fístulas con otros órganos, lo que hace justamente es generar cicatrización y estenosis, generando oclusiones en distintos sectores del intestino que condicionan también la resección quirúrgica de esos sectores con un intestino corto, con lo cual una mala absorción de todos nuestros nutrientes. Entonces, todo eso, si nosotros lo tratamos precozmente, evitamos la evolución de esa enfermedad a las complicaciones. Una vez obtenido el diagnóstico, se puede llegar a dar con la enfermedad o con el problema que estoy teniendo. ¿Cómo es el tratamiento en nuestro país? ¿Está Uruguay preparado para el tratamiento de este tipo de enfermedades? Sin duda que sí. El tratamiento de estas enfermedades se realiza en lo que nosotros llamamos escalones de terapia. En los casos más leves se tratan con una medicación que es la mesalazina, que es un antiinflamatorio del colon. En los periodos de empuje, de actividad inflamatoria más severa, usamos muy frecuentemente corticoides. Y después el segundo escalón está dado por los inmunomoduladores, que eso contamos con eso en todas las mutualistas. Y en los casos más graves o que no responden a inmunomoduladores, contamos con lo que se llaman los tratamientos biológicos o pequeñas moléculas, que es lo que cubre el Fondo Nacional de Recursos, como todos los tratamientos costosos y los tratamientos de alta complejidad en nuestro país. Y tenemos, si bien siempre queremos obviamente más medicamentos, continuamente está saliendo en el mundo medicamentos nuevos para estas enfermedades, son medicamentos de alto costo que
así como tienen efectos excelentes y muy rápidos y potentes, tampoco están exentos de efectos adversos. Por lo tanto, claro. Es clave la decisión del médico en que ese paciente se beneficie de escalar ese tratamiento y no sea un paciente que puede continuar con la terapia convencional. Queremos nuevos medicamentos, tenemos muchos, necesitamos más, siempre. Claro. Pero con lo que tenemos podemos hacer un buen tratamiento, muchísimo. Sin duda. Referente a lo que decía al inicio de la entrevista, hay nuevos fármacos, medicamentos para estas enfermedades en particular. Sí. ¿Se puede comentar cuáles son sus características novedosas? Bueno, tenemos, como te decía, hay muchos tipos. Yo te voy a mencionar lo que tenemos en el Uruguay. Bien. Porque no tiene mucho sentido hablar de lo que no ha entrado. Sí. Existen medicamentos que actúan. Los medicamentos estos se elaboran, digamos, sí, en función de bloquear determinados lugares de la cascada inflamatoria que genera la enfermedad en el intestino. Tenemos lo que se llaman anti-TNF, que van contra el factor de necrosis tumoral, que es una de las cascadas inflamatorias más predominantes de la enfermedad. Que tenemos el adalimumab y el infliximab, que son este tipo de medicamentos, el infliximab que se administra por vía intravenosa, sí, el adalimumab por vía subcutánea, y después tenemos lo que se llaman pequeñas moléculas que son dirigidas contra las janusquinasas, que son unas enzimas, y que también bloquean por ese otro nivel, que son el upadacitinib, que es de administración oral. También contamos en nuestro país, bueno, cubierto también por el fondo el golimumab, que también es otro subcutáneo, anti-TNF, y tenemos también en el Uruguay, todavía no incluido en las prestaciones, recién aprobado en el Ministerio para ambas enfermedades, el ustekinumab, que es una antiinterleuquina, por las interleuquinas también son otra de las vías de la inflamación, sí, que también se administra por vía la inducción intravenosa y subcutánea el mantenimiento. Está muy bien. Respecto a diagnóstico, tratamiento, un poco en base a tu experiencia en la española en particular, pero a nivel general, ¿cómo se trabaja? ¿Se trabaja bien en nuestro país? ¿Está preparado, digamos, para hacer un diagnóstico rápido, para hacer un buen tratamiento y sobre todo para el acceso a los medicamentos de alto costo? Que imagino que ahí la dificultad es que el grupo poblacional que padece esta enfermedad se ve muy reducido a quienes pueden acceder. Bueno, justamente el hecho de... Hay países que tienen 100 veces nuestra población y obviamente tienen 100 veces más recursos, ¿no? Obviamente que los recursos terapéuticos siempre están en función de la población, ¿no? Hay medicamentos que directamente ni entran en Uruguay porque somos una población muy chica. Y en cuanto al diagnóstico, sí, cada vez estamos más organizados los gastroenterólogos que nos especializamos en estas enfermedades, en grupos de trabajo multidisciplinarios y armando ya consultorios más específicos en diferentes mutualistas y bueno, estamos muy conectados nosotros, ya entre nosotros y con todos los que nos especializamos en estas enfermedades en toda Latinoamérica. En base a tu experiencia también como doctora, como gastroenteróloga y hepatóloga, ¿es una enfermedad que se repite, que lleva muchos uruguayos con este tipo de dolencias? Bueno, Uruguay, por suerte, no está dentro de los países de alta prevalencia. Estamos trabajando en las cifras, se está trabajando con el Registro Nacional en tener cifras propias, que siempre es muy difícil en nuestro país. Pero si bien no somos un país de alta prevalencia, la incidencia está en aumento. Cada vez estamos viendo más estas enfermedades. Como todas las autoinmunes, sí, claro, por el estrés en también, general, ¿no? Sí, impresionante cómo se va repitiendo y también se va ampliando la gama, ¿no? De por dónde explota ese tipo de enfermedad. Muchísimas gracias, Carla, por estos minutos, realmente muy, muy gratificante y bueno, esperemos que se siga trabajando. Bueno, muchas gracias, Alejo, y bueno, gracias a todos, espero que haya sido de utilidad. Claro.